Vamos a comenzar en la palabra en esta mañana. Y es que la semana anterior, tomen asiento, hermanos, la semana anterior estuvimos hablando acerca de la palabra, ¿verdad? Y hablábamos de la sangre de Cristo. Y decíamos que la sangre habla, tiene voz, ¿verdad? Y decíamos que esa voz es la palabra de Dios. Y que esa sangre era más válida que la de Abel, ¿verdad? Que decía más cosas que la sangre de Abel. Ciertamente así es. La palabra tiene voz y habla. La sangre de Cristo tiene voz y habla. Y habla a través de la palabra, ¿cierto? Y nos enseña, nos redarguye, nos exhorta, nos da promesas de bendición. Solamente que nosotros debemos creerla, ¿no? Y esa es la voluntad del Señor, que nosotros creamos a la palabra. Y esa palabra nos va a hablar de una forma extraordinaria. Sí, aunque muchas veces nosotros preferimos no oírla, porque nos duele, ¿verdad? Porque la palabra duele cuando habla, sea para bendición como para reprensión, ¿verdad? Para reprender, para exhortar, para bendecirnos, para alentarnos, ¿verdad? Esa palabra tiene voz, y esa sangre es la que tiene voz y es la palabra, porque la palabra es el verbo, y el verbo es Jesucristo. Es Dios hablándonos, ¿verdad? Y es extraordinario, pero como digo, muchas veces nosotros nos hacemos al sordo, porque no queremos oír. Es como cuando uno va a comprarse unos zapatos y le duelen, dice, no, este no lo quiero, que me duele. Y va probando, ¿verdad? Los zapatos, a ver cuál es el que me va mejor. Bueno, es un ejemplo, ¿no? Pero que tiene algo que ver. Todo lo natural es aplicable muchas veces al Evangelio y sobre todo a las cosas espirituales. Y esa es la verdad. Muchas veces no queremos oír la voz de Dios. Pero ¿saben por qué? Porque la salvación no está muy segura en la persona que piensa así. Porque tendrá quizás un nuevo nacimiento en el cerebro, en la mente no renovada. Y ahí hay un nuevo nacimiento raro. Pero cuando el nuevo nacimiento es en el corazón, cuando esa palabra la hemos recibido y ha hecho una herida en el corazón, ahí hay un quebrantamiento, hay una humillación, hay un dolor y hay unas lágrimas de humillación por recibir perdón de aquel pecado, aquella vida de pecado que teníamos anteriormente, ¿verdad? Y sentimos el dolor de que Cristo haya muerto en la cruz por nuestros pecados. Y ahí se efectúa un verdadero nuevo nacimiento, porque la simiente correcta ha hecho una herida y no ha sido en la mente. Y ahora a partir de ahí, la mente tiene que ser renovada. A partir de ahí, ¿verdad? Y que es extraordinario. Y Dios puede hablarnos en cualquier momento y en cualquier situación. ¿Ustedes creen eso? No necesariamente que tenga que hablarnos aquí, claro, aquí está también, porque Él ha dicho, donde hubiere dos o más en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. Pero en cualquier lugar que usted ande por la calle o haciendo cualquier trabajo, Él le va a hablar, Él puede hablarle. Y es más, pondrá ejemplos en su vida cotidiana para que usted aprenda de esos ejemplos. Y vamos a leer, porque en cierta ocasión, hermanos, en cierta ocasión, el Señor mandó a Jeremías, al profeta Jeremías, ustedes saben, ¿verdad? Sí. Que fuera él a la casa del alfarero, sí, y que estando allí, el Señor le hablaría. Qué cosa, ¿no? No, es tremendo. Miren, yo les aseguro, y por pura experiencia,
que esto es así. Es maravilloso cuando uno lo manda a Dios a un sitio y esta persona que él manda no pregunta por qué ni para qué, sino que solamente obedece, como hizo el propio Jeremías. El Señor le está mostrando el mensaje que quería que él predicara al pueblo de Israel, a la gente de Judá. ¿Saben? Y él tuvo que aprender de lo que estaba haciendo el alfarero con el barro, porque el pueblo de Israel era muy tosudo, era tremendamente tosudo y no quería recibir la palabra de Dios y no quería obedecer a Dios de ninguna de las maneras, porque ese pueblo ha sido siempre muy rebelde, a pesar de todas las bendiciones que Dios ha querido derramar sobre él, ¿verdad? Así es. Así que, de esta manera, él estando allí, le hablaría el Señor en la casa del alfarero y daría un mensaje, le daría un mensaje, sí. Como dije, Dios puede hablar a sus hijos en cualquier lugar, en cualquier parte, sí, así es. Pero como dije, algunos no desean que Dios les hable, porque ellos ya tienen planificado su respuesta. ¿Sabían esto? Sí. No se escandalice porque a lo mejor a veces ocurre con usted también. Nadie está exento. ¿A que sí? Claro. Y procurar evitar la voz de Dios, porque duele, como cuando nos ponemos un zapato, ¿verdad? Nos aprieta. Sí. Así como su presencia, y así descubrir que Dios está en todas partes. Y nosotros nos queremos aludir de la responsabilidad. Y nos damos cuenta que Dios nos habla en cualquier lugar. No tiene un lugar preferente para hablarnos, no. En cualquier lugar puede hablar a nuestro corazón, si nuestro corazón recibió la semilla correctamente. Si está aquí, en la mente no renovada, tenemos un problema. Amén. Ahí está. Ahora en Jeremías capítulo 18 y versos del 1 al 8, nosotros leemos de esta manera. Jeremías 18, del 1 al 10. Del 1 al 10. Y dice aquí la bendita palabra del Señor. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que, como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos, para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino, para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerles. Amén. Esto es palabra del Señor. Así es. Ahora, hermanos, hay algo imprescindible
Y es que en Jeremías 23, 24, él está diciendo algo sumamente importante. Después dice, se ocultará alguno, dice Jehová. Jeremías 23, 24. Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijo que yo no lo vea. ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Oh, es tremendo. Pero como dije, algunos no desean que Dios les hable, porque ellos ya tienen prefabricado su vida espiritual. Sí. Y no desea oír la voz de Dios. El salmista David, vamos a leerlo, en los salmos de David. El salmista David, en el Salmo 139, y en los versos 7 al 10, está diciendo, ¿a dónde me iré dice, de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Tremendo. Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, allí, o mejor dicho, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Amén. ¿Dónde nos ocultaremos de Dios si Dios quiere hablarnos y moldearnos? Donde vayamos, tendremos que escuchar la voz de Dios. Seguro. Si es que Él nos ha escogido. ¿Sabían esto? Si Él le ha escogido a usted a donde usted vaya, Él tendrá que oír la voz de Dios. Y tendrá que obedecerla. Y si no lo hace, llegará el momento que Él le cerrará el grifo. Sí. Así es. Ahora, Dios quería enseñarle algo a Jeremías. Claro, como quiere enseñarnos a cualquiera de nosotros. Sí. De esta manera, cuando llegó a casa del alfarero, y era una lección que debía llevar a la casa de Judá y enseñar a la casa de Judá a no ser rebelde, a no darle la espalda a Dios, cuando Dios le hablara. Y Dios habla de muchas maneras, personalmente, estando en cualquier lugar. Cuando estamos juntos, a través del mensaje de la palabra, y a través de otros canales que Dios puede hablar, seguro. Pero nosotros hacemos el sordo de vez en cuando. Y era una lección que debía recibir, y es llevar a la casa de Judá una señal. Enseñarles algo. A decirles que eran rebeldes a la voz de Dios. Sí. Así que Jeremías se encaminó hacia donde Dios quería que fuera. Y él fue, pero sin preguntar nada. Él no preguntó nada. Yo he tenido que hacerlo esto sin preguntar nada, teniendo muchas cosas enfrente en contra de que yo tomara ese camino. Pero Dios lo había dicho. Y como Jeremías, yo no debía preguntar por qué y para qué. Debía obedecer, porque ese era el plan de Dios, no el mío. Amén. Y Jeremías no preguntó por qué o para qué.
Tampoco puso ninguna objeción a lo que le mandó Dios o excusa para no ir. Él fue obediente al mandato de Dios. Así que Dios muchas veces nos habla, pero nosotros no queremos oír. No, porque no nos apetece, no nos gusta, qué sé yo. El profeta se había esforzado en persuadir, sí, y exhortar a las gentes a que obedecieran a la voz de Dios. El profeta lo había dicho de continuo, porque para eso lo llamó Dios. Porque él sabía que tras la obediencia venía la bendición. ¿Ustedes saben esto? Que tras la obediencia viene la bendición. Pero nosotros queremos la bendición muchas veces sin pagar el precio de la obediencia. Oigan, porque nosotros sabemos mucho. ¿A que sí? ¿Acaso piensa la gente que somos ignorantes? Pues yo no soy ningún ignorante. Yo llevo tantos años de convertido. Esa es la excusa. Yo no soy ningún ignorante ni ningún torpe. Yo sé leer la Biblia. Yo conozco las Escrituras. Además, yo entiendo del mundo. El pueblo de Dios. Al pueblo de Dios se le había dicho en Josué, en el libro de Josué, al que Dios ordenó para seguir guiando su pueblo, Josué, en el capítulo 1 y en el verso 8. Lo siguiente, entre otras cosas, dijo, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien cuando tú obedezcas, cuando tú camines conmigo, cuando tú aceptes todo mi mensaje, toda mi palabra. El Señor nos habla de aquellos que entrarán en el reino de Dios. Y si Él nos habla de los que entrarán en el reino de Dios, también podemos entender de los que no entrarán. En Mateo capítulo 7 y verso 21 el Señor está diciendo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. Luego el que no la haga no tendrá la puerta abierta. No vale aquello, oh, Dios es amor y no. Sí, pero Dios es justicia. Él manda y yo tengo que obedecer. Me guste o no me guste. Así que Dios quería que Jeremías aprendiera una lección tomada del trabajo del alfarero con el barro, ¿verdad? Como si de una parábola se tratara, ¿sí? De algo que ilustrara verdades espirituales, algo que enseñara verdades espirituales. Y Jeremías, sin duda, observó con sumo interés lo que estaba haciendo el alfarero, ¿verdad? Sí, cuando daba forma a aquel vaso de barro, ¿cierto? Yo me imagino a Jeremías observando cada detalle y cada cosa, porque Dios le había dicho que le iba a hablar en casa del alfarero. Él tenía que tomar los 5 sentidos con una mente renovada para ver qué es lo que Dios le quería mostrar. En primer lugar, el barro tenía que ser seleccionado. ¿Sabían ustedes esto? Porque el barro, la tierra que forma el barro, la clase de arcilla, por ejemplo, va mezclada con arena, con tierra mala. ¿Saben? Cualquiera sabe esto. Y entonces hay que hacer una separación, ¿o no? Dios no le puede hablar si no hay una separación.
si no se ha separado usted del mundo y del pecado, y si no tiene una mente renovada, porque esto no va a filtrar al corazón la palabra, se va a quedar almacenada en la mente. Porque ocurría que el alfarero, por lo general, estaba mezclando con tierra, ¿verdad? En tal caso, hay que someterlo a un proceso de separación. La tierra mala de lo bueno. Sí. Para eliminar la tierra, para eliminar el pecado, para eliminar aquello que intercepta y no permite que seamos bendecidos. Ahí está. Y la obra continúe. Mientras contemplaba Jeremías allí de pie, observando la manera en que el alfarero daba forma al barro, aquel vaso de barro, ¿verdad? Sí. Posiblemente nos consideremos a nosotros mismos en la manera de barro. Considérese por un momento a la manera de barro. Sí, en las manos de Dios como nuestro alfarero. Porque Él quiere usarlos como buen barro. Pero antes tiene que hacer separación. Y sabemos, hemos dicho infinidad de veces, que tenemos un Dios separador. Amén. Separando lo malo de lo bueno. Y Dios no puede hacer un buen vaso si hay mezcla de tierra mala en la arcilla. Se va a destruir el vaso. Amén. Así es. Ahora, el Señor nos ha escogido y no otro. Que nos ha escogido, sí, claro. Usted debe saberlo. En Juan capítulo 15 y verso 16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. La sangre. Quiero ver la sangre. Y la sangre tiene voz. Y la voz es la palabra. Y obedeciendo la palabra, nosotros estamos obedeciendo a Dios. Aleluya. Y tenemos fruto. Y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Porque si no es así, no lo dará. Y orarás, y orarás, y orarás, y orarás. Y nada ocurrirá. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿No es cierto? Amén. No se salva nadie. Todos. Ni María, ni Juan, ni Andrés, ni Pablo, ni Pedro. No. Todos tienen que ir a morir ahí, a la sangre de Cristo. Y nadie es salvador más que Cristo el Señor. Amén. ¿Lo entendieron hasta aquí? ¿Entendieron hasta aquí lo que quiso decir el Señor? Muy bien. Pues vamos a seguir un poquito más. Por la remisión de pecados, hermanos, sí. Ahora, conceder la remisión de pecados es perdonar los pecados. Pero, ojo, no solamente es perdonar. A la mujer tomada en adulterio le dijo, ahora vete y no peques más. ¿No fue así? O sea, te perdono, pero ahora se limpia para siempre. Aleluya. Hay que morir. Así es, limpiar. Jesús dijo en Mateo 26, 28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados, para perdonar y limpiar. No solamente perdonar, sino además limpiar. Y ahí viene la obediencia a la palabra, porque ella es la mejor lavadora del mundo. Amén. Somos lavados por la sangre y por la palabra de Dios. Aleluya.
¿Sabían una cosa? Ustedes me ven hablar, ¿verdad? Esta mañana. Pues esta mañana estaba fónico. ¿Sabían ustedes que a las 5, 4, 5 de la mañana no podía hablar? Y le dije a Dios, Señor, tú sabes que tengo que hablar, tengo que dar la palabra, pero si tú tienes a alguien que me pueda suplir, me quedo mudo. Pero este es mi trabajo, Señor, y si quieres que lo haga, pues ya sabes. Le damos la gloria a Dios. Amén. Él me dijo que tenía que hablar y tenía que decir lo que estoy diciendo en esta mañana de parte de Él. Yo no tengo nada que ver aquí. Amén. Así es. Porque sus pecados han sido perdonados por la sangre del Señor Jesucristo. Ahora la pregunta es, ¿ya has sido salvo? Esa es la pregunta que se debe hacer cualquier cristiano. ¿Ya has sido salvo? Tú ya sabes qué significa a partir de hoy, que es ser salvo. Ser salvo es ser guardar la palabra, obedecer a Dios, sin preguntar nada, sin ponerle a Él medidas, ni nada semejante, como hizo Jeremías. Ya has sido salvo, piensa en esto. Ya has pedido al Señor como nuestro alfarero. Tú has pedido al Señor como nuestro alfarero que te forme a la manera del barro en las manos del alfarero, que eres tú, Dios. ¿Se lo has dicho? A ver si se lo has dicho y Él te ha dicho, sí, pero tú no quieres. Tú te resistes. Ay, ay, ay. Ahora, mientras Jeremías miraba al alfarero dándole forma al barro, al vaso, ¿verdad? Sí, con sus manos. Posiblemente observó que aquel barro, para que el vaso fuera perfecto, debía tener una buena base. Eso es fundamental. Cualquier objeto que un alfarero haga, empieza por darle una buena base, donde deba descansar aquello, ¿verdad? De la misma forma, nosotros debemos tener una buena base, un buen fundamento, y no en la mente, en las emociones, sino en el corazón. Ahí está. Y ese fundamento es la salvación por medio de Jesucristo, y con una gran seguridad. Y cuando uno tiene esa gran seguridad, lo único que quiere es servir a Dios, ponerse en las manos de Dios, sin preguntar nada, porque Él le ha dado la gloria, le ha dado la puerta abierta para ir al cielo, le ha dado la salvación, que es lo más grande que puede recibir un ser humano. Y ahora no me puedo quedar detrás de la puerta escondido. No, yo haré cuando yo mire. Esto no me va, esto sí me va. Jeremías no preguntó nada. El salvo de verdad quiere obedecer, quiere caminar. Señor, donde quieras que vaya, yo iré. Dime qué quieres que haga, yo lo haré. Ahora, luego Dios te habla y luego dices, no, yo esperaré a que tal o que cual, o que va blanco, negro, amarillo, verde. No. Dios habla en cualquier lugar y cualquier momento. Así es. Y el fundamento de la salvación por medio del Señor Jesucristo. En 1 de Corintios, el Señor está hablando a través de Pablo, en 1 de Corintios 3 y verso 11. De la misma manera, ¿verdad? ¿Podemos leerlo? Vamos a leerlo.
Primera de Corintios, capítulo 3. Aleluya. Señor, esta Biblia mía tiene muchas hojas. Dice aquí la palabra del Señor. Porque nadie puede poner otro fundamento. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ningún dogma, ningún credo, ninguna teología, es Cristo el Señor. Y su sangre habla, tiene voz, es la palabra. Y si tú quieres verlo, acepta toda la palabra y verás que revulsivo tan tremendo, que ahora estás dispuesto a morir por él. Sí, sin pensarlo. No como Pedro, el pobre, porque todavía no había descendido el Espíritu Santo, ¿verdad? Señor, te seguiré donde quiera que vayas, moriré si es preciso. Y el Señor le dijo, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Nunca se esperaba eso el apóstol Pedro. Pero llegó un momento que pasó. Y luego se arrepintió con lágrimas. Pero el Espíritu Santo ha sido derramado. Y Dios te puede hablar en cualquier momento. Y de hecho que lo hace. Así que no seamos sordos. Amén. ¿Entendieron hasta aquí? Seguimos un poquito más. Amén. Sin duda, pues, hermanos, parecía ser un buen vaso. Sí. Lo que estaba fabricando el alfarero. A los ojos de Jeremías le pareciera quizás que era un buen vaso, bonito y tal. Sí. A los ojos de Jeremías. Pero a los ojos de Dios, mejor dicho, a los ojos del alfarero que lo estaba fabricando, no le parecía tan bueno o tan bonito o tan perfecto. No. Y por tanto, no era del agrado del alfarero. Y ahí que lo desbarató. Yo he dicho muchas veces, hermanos, tenemos que entrar en el taller de Dios, donde Él nos golpea por aquí, nos aprieta por allá. ¿A que sí? Pero a nosotros no nos gusta eso, nos gusta que nos dé suavito, ¿verdad? Y nos acaricie y nos diga qué buenos somos, ¿a que sí? Yo hablaba con un amigo que el hermano Manuel le manda los mensajes, este amigo mío en Castellón, y él hablaba conmigo diciendo que se edificaba tantísimo escuchando los mensajes cada vez. Y a propósito me dijo, he visto a una hermana tuya, a una prima hermana, y es verdad que vive cerca. Y le dije que estaba oyéndote todas las semanas. Y dijo mi prima, dijo a él, o sea que todavía te llamas por teléfono con él. Dice, no, yo escucho los mensajes que predicas tu primo. Y le explicó más o menos. Y ella dijo, pero es que mi primo es muy, no recuerdo la palabra exacta, como elevando a su primo a las nubes. Y yo le dije, no le hagas caso. Mío no hay nada, todo es de Dios. No somos nada, no somos nadie. Por eso sirvo a ese Dios, que no es un Dios del mundo, sino que es un Dios para el mundo. Y ese mundo no quiere escucharle, porque a él no se le puede adorar como a una imagen, como algo visible, sino algo invisible que hace una herida en el corazón. Y ahí no podemos negar la grandeza de ese Dios. Amén. Ahí está.
Así que a los ojos del alfarero no parecía que fuera tan buena porque la estropeó. Y mientras él fabricaba la pieza, el alfarero se rompió, se quebró. Entonces el alfarero la desbarató totalmente. ¿Y qué hizo? Sin tirar el barro, otra vez donde estaba todo el barro. No, sin tirarlo. Del mismo barro lo reconstruyó. ¡Qué maravilla! ¿Sí? Hizo un vaso nuevo. Aleluya. ¿Saben? Nosotros podemos tropezar, pero si somos escogidos de Dios, rápidamente volvemos atrás a la palabra y pedimos perdón. Y el Señor nos reconstruye, aleluya. Pero antes de formar el vaso, Él lo trata de moldear, de pretujar, de pisotear. Ustedes saben que el barro lo pisotean en la forma antigua. Ahora será de otra manera. Pero yo lo vi. Como el alfarero que iba a trabajar el barro tenía una faina grande y allí se metía descalzo y venga a pisotear. Y se pasaba todo un día pisoteando el barro. Así quiere el Señor hacer con nosotros. Después de haber seleccionado el barro, quitarle las impurezas, ahora hay que trabajarlo. Y nosotros no queremos muchas veces, ¿verdad? Pues así vio Jeremías cómo hacía. El profeta vio cómo hacía el alfarero. Hizo un vaso nuevo. Y es lo que Dios pretende, hacer un vaso nuevo de cada uno de nosotros. De mí va a ser un vaso nuevo. Hermanos, cada vez que tengo una bajada espiritual, cualquier lío, cualquier historia, ¿saben? El Señor me hace retroceder. Porque yo le digo, Señor, no valgo nada, tengo flaqueza. Y Él me dice, no me digas algo que yo sé. Yo ya sé quién eres tú. Pero tú mira hacia atrás. ¿Y qué he hecho yo contigo? Entonces tengo que caer de rodillas y llorar. Y decirle gracias, Señor. Porque esta basura tú la has usado de tantas maneras y me has mostrado cosas tan maravillosas y grandes que hay muchos ministerios que no han recibido. Y soy el más torpe de todos. No he sido educado en una escuela especial, ni en un seminario, ni en ningún sitio de estos, porque tú no quisiste, Señor. Qué grande es nuestro Dios, hermano. Crean que lo que les digo es tan cierto como me están viendo. Y esta es la verdad de parte del Señor, hermanos. Y así como el alfarero desbarató el barro, sí, el vaso dañado, ¿verdad? Para hacerlo de nuevo, de esa misma manera, de esa misma forma, el Señor quiere actuar en nosotros. ¿Sabían que el Señor quiere hacerlo con ustedes? Pero ustedes tienen que dejar, en primer lugar, limpiar lo que tenemos en la mente de dogmas, credos, etcétera, etcétera. Luego permitir que esa semilla que Dios le está dando día tras día penetre en el corazón, haga una herida y usted pueda recibir un quebrantamiento tal que crea un nuevo nacimiento, produce el verdadero nuevo nacimiento. Y ayuda al Espíritu Santo, porque pone un corazón de carne, quitando el corazón de piedra, habiendo puesto un espíritu nuevo en el hombre. Limpiaos en el espíritu de vuestra mente, dice el Señor. Amén. Aleluya. ¿Entendieron el mensaje? Seguimos caminando, pues, hermanos. Sí, hermanos, para hacernos nuevos vasos, para honra, hermanos.
a los ojos de Dios y de los hombres, porque no solamente será a los ojos de Dios, sino también a la de los hombres. Y los hombres podrán ver, hombres y mujeres, podrán ver en ustedes, sin hablar con ustedes, que ustedes son diferentes. Algo hay en esta mujer, o algo hay en este hombre, y tratan de tener amistad con usted, y tratan de hablar con usted, porque ellos están necesitados y no saben de qué, pero saben que acercándose a esta persona que ha muerto al mundo y a Cristo, y en Cristo, ella vive en la vida, y esperan recibir algo que no saben qué es. Mi experiencia hace que yo les diga esto, hermanos. No es una lección aprendida en tal lugar, no. Es la experiencia viva de Dios en el hombre y en la mujer. Oh sí, de tal manera que el Señor pueda hacer de cada uno de nosotros un vaso nuevo, nuevas criaturas, la nueva creación. Porque ustedes tienen que ser la nueva creación de Dios. La vieja anda por el mundo religiosamente. En el Salmo 51 y verso 17, el salmista David está expresando de esta manera: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Aleluya. Aquel que se humilla será levantado. Esta es la norma de Dios. Créanlo, acéptenlo, vívanlo, quédense en las manos del Señor y aparten lo que Dios quiere que aparte. El alfarero no arrojó los pedazos del vaso roto para hacer otro vaso con barro nuevo, de ninguna manera, no, sino que usó los pedazos rotos para reconstruirlo de nuevo, el mismo barro. Usó los trozos para hacer de esos trozos, de esos pedazos, un vaso nuevo. Porque es a usted que eligió, es a usted que le escogió y no a otro, para que usted ande y viva y haga su voluntad, la voluntad de Dios, hermanos, así es. Y mientras eso estaba ocurriendo ante los ojos del profeta Jeremías, le vino la palabra de Dios con revelación al profeta. Con este ejemplo, Dios le habló al profeta Jeremías. Esa fue la lección que quiso enseñar Dios a Jeremías. Que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, debía haber permanecido dentro de la voluntad de Dios, pero fue rebelde. Así ocurre muchas veces con nosotros, ¿verdad? Sí, somos rebeldes a ejecutar la voz de Dios, porque pensamos que nosotros somos suficientes. ¡Qué desgracia! Que no necesitamos esto. Y tenemos otra opinión, tenemos otro concepto. Y esto ocurre cuando la mente no ha sido renovada y tiene los pedazos ahí, acumulados en nuestra mente. Terrible. Siendo un pueblo obstinado, el pueblo de Israel era un pueblo obstinado aún hoy. Aún hoy. ¡Qué tremendo! Sí, ¿saben? En el patio donde vivimos, o sea, el piso donde vivimos, hay un patio, además de la habitación, de la casa, hay un patio de luces muy grande que lo usa mi hija por autoridad de la comunidad. Y en el tercero o cuarto piso viven unos judíos, unos hebreos, que vienen de verano solamente.
y tienen un niño. Y mi hija tiene un tormento con ese niño, porque le tira al patio la cantidad de cosas. Y anteayer le tiró el copete ese que llevan los judíos a la hora de orar y no orar, llevan en la cabeza. Yo no recuerdo cómo se llama eso. Bueno, y tiene unas siglas y tiene unos nombres y unas cosas. Y mi hija, como es tan curiosa, cogió el móvil porque está en hebreo y pidió interpretación de aquello. Y una de las interpretaciones que tiene el gorrito ese, pues ponía acerca de un profeta que había sido eminente en su día en el pueblo de Israel, y todo Israel le ha puesto en los altares, ¿verdad? Y es una confesión a ese como si fuera el Mesías, al profeta, para que vean que todos claman a este profeta, para que vean, hermanos, cómo está todavía el pueblo de Israel, que todavía ponen un nombre en vez de poner a Cristo. Es un pueblo obstinado hasta el máximo. Así es. Siendo un pueblo obstinado, como digo, como era y como es, uno se rendía a la autoridad y gobierno, hermanos, de Dios, pero ellos no se rindieron ni se han rendido todavía. En el cual caso del alfarero, la vasija rota no honraba, la vasija rota no rondaba al creador de la vasija. Si nosotros nos rompemos a la primera ordenanza de Dios, al primer mandato de Dios, es como el vaso que se rompe. Sí. Así que aquellas vidas apartadas de Dios, viviendo en pecado y viviendo apartados de la voluntad de Dios, a la voluntad del Señor, no le honraron a Él. El pueblo de Israel, la tribu de Judá en particular. Sí. Isaías capítulo 64 y en el verso 8 está diciendo: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nuestro barro, y tú el que nos fundaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Eso dice Isaías. Hermanos, por tanto, debemos honrarle a Él, a nadie más, a Él. Isaías 48 y verso 11 nos dice, entre otras cosas, y mi honra no la daré a otro, solo a Él. Jesucristo murió por nosotros, nadie más. Por tanto, a nadie le da su honra Dios, sean a los ángeles, o a hombre, o a mujer. Él no da la honra a nadie. Así como hay gentes que le dan la honra a una imagen de esto, una imagen de aquello, Él no da la honra a nadie. Fíjense. Y no lo pueden ver los idólatras. No lo pueden ver. ¿Se dan cuenta, hermanos? Debemos ser humildes, pues. Debemos permitir que haga de cada uno de nosotros nuestros vasos para honra. Sí. Y ocupar el lugar que Él quiere que nosotros ocupemos. Porque Él quiere que nosotros ocupemos un lugar. Como luz que somos también. Quiere que nosotros ocupemos un lugar. Debemos desearlo en una manera digna, sí, de su nombre. Nadie debe imponer, fíjense, nadie debe imponer, no, en absoluto,
Y solo Él es el que impone. Solo Dios es el que impone. Él en su palabra nos escogió y Él en su palabra nos exige. Y nos exige andar en amor, en unidad y en santidad. Esto es lo que nos demanda el Señor. ¿Lo entendieron, hermanos? Para terminar, nosotros observamos en Isaías, en ese texto de 64 y verso 8, donde el Señor nos está hablando de una manera sorprendente. Nos está hablando precisamente de la relación que el genuino creyente en Cristo debe tener con Dios. Ese texto, léanlo de vez en cuando. Isaías 64, verso 8, nos habla de esta manera, de la relación que debe tener el genuino cristiano, creyente en Cristo, debe tener con Dios. Y hermanos, en base a esa conducta de verdaderos hijos de Dios, debe ser una luz que alumbre en este mundo, porque Él dijo, vosotros sois la luz, ¿o no? Exactamente, de manera que honre de verdad a Dios, siendo quebrantado y humillado como barro en las manos del alfarero, que es Dios, para ser reconstruido por las manos de nuestro alfarero, que es el propio Dios. Amén. Ahí está. Y como un vaso nuevo para honrar y honra de nuestro Dios, el cual asimismo es el creador del universo. Leemos por último un texto especial, y es 2 de Timoteo, en el capítulo 2 y verso 21. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, escuchen bien lo que dice Pablo, si alguno se limpia, o sea que está la voluntad de la persona, ¿cierto? Aquello de que no quiere que lo haga todo Dios en el Espíritu Santo. Mientras no me lo diga el Espíritu Santo, me lo tiene que decir Dios. Y lo está leyendo en la palabra, que tiene voz. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Amén. ¿Aún espera que Dios le hable, que Dios le diga? Dios hará si usted camina. Si no camina, no hará. Se quedará, como decía mi madre, te quedarás mirando las musarañas. Que Dios bendiga su palabra, hermanos.